Capítulo 8. El currículum en la acción, la arquitectura de la práctica. Las tareas escolares, contenido de la práctica. A. Las tareas como mediadoras de la calidad de la enseñanza a través de la mediación del aprendizaje. La estructura de tareas como matriz de socialización. B. Las tareas como base de análisis de la profesionalidad docente. Decisiones prácticas en marcos prefigurados. Las actividades como elemento estructurador de los diseños de acción del profesor. C. El papel de las tareas en el gobierno de la clase. Moverse en la ambigüedad. D. La tarea como base de comunicación entre teoría, conocimiento subjetivo y práctica. Las tareas en formación y perfeccionamiento de los profesores. Dimensiones de las tareas académicas. El valor de cualquier currículum, de toda propuesta de cambio para la práctica educativa, se contrasta en la realidad en la que se realiza, en el cómo se concrete en situaciones reales. El currículum en la acción es la última expresión de su valor, pues, en definitiva, es en la práctica donde todo proyecto, toda idea, toda intención se hace realidad de una forma u otra, se manifiesta, adquiere significación y valor, independientemente de declaraciones y propósitos de partida. Y también, a veces, al margen de las intenciones. La práctica refleja supuestos y valores muy diversos. El currículum, al expresarse a través de una praxis, cobra definitivo significado para los alumnos y para los profesores en las actividades que unos y otros realizan, y será en la realidad aquello que esa tamización permita que sea. Si el currículum es puente entre la teoría y la acción, entre intenciones o proyectos y realidad, es preciso analizar la estructura de la práctica donde queda plasmada. Una práctica que responde no solo a las exigencias curriculares, sin duda, sino profundamente enraizada en unas coordenadas previas a cualquier currículum e intención del profesor. Por todo ello, el análisis de la estructura de la práctica tiene sentido planteársela desde la óptica del currículum, concebido como proceso en la acción. Es ahora el momento del análisis decisivo de la práctica pedagógica, en la que se proyectan todas las determinaciones del sistema curricular, donde ocurren los procesos de deliberación y donde se manifiestan los espacios de decisión autónoma de los más directos destinatarios del mismo, profesores y alumnos. El tiempo de clase se rellena básicamente de tareas escolares y de esfuerzos por mantener un cierto orden social dentro del horario escolar, bajo una forma de intención entre profesores y alumnos. Un currículo se justifica
en definitiva, en la práctica por unos pretendidos efectos educativos y estos dependen de las experiencias reales que tienen los alumnos en el contexto del aula, condicionadas por la estructura de tareas que cubren su tiempo de aprendizaje. El currículum desemboca en actividades escolares, lo que no quiere decir que esas prácticas sean solamente expresión de las intenciones y contenidos de la currícula. La estructura de la práctica obedece a múltiples determinantes. Tiene su significación en parámetros institucionales, organizativos, tradicionales, metodológicamente, posibilidades reales de los profesores, de los medios y condiciones físicas existentes. Precisamente, cuando se aborda el cambio del currículum, nos encontramos con que los mecanismos que le dan coherencia a un tipo de práctica son resistentes, dando la impresión de que disponen de autonomía funcional, lo que no es sino el resultado de que la práctica se configura por otros determinantes, que no son solo los curriculares. La práctica tiene un esqueleto que mantiene los estilos pedagógicos al servicio de finalidades muy diversas. Una estructura en la que se envuelve el currículum al desarrollarse y concretarse en prácticas pedagógicas. Este se expresa en unos usos prácticos que además tienen otros determinantes y una historia. Pero la práctica es algo fluido, fugaz, difícil de aprender en coordenadas simples y además compleja en tanto en ella se expresan múltiples determinantes, ideas, valores, usos pedagógicos. La pretensión de querer comprender los procesos de enseñanza con cierto rigor implica bucear en los elementos diversos que se entrecruzan e interaccionan en esa práctica tan compleja. La investigación, así como la labor de intervención consciente y sistemática y la renovación pedagógica de la práctica en la enseñanza, exigen también considerar esos elementos para tenerlos en cuenta en la intervención planificada. Ese intento de comprender los procesos de enseñanza se ha realizado desde perspectivas ideológicas, conceptuales y metodológicas muy diversas, que se articulan en diversos paradigmas de investigación educativa. Los estudios analíticos de la enseñanza han destacado innumerables variables, fijándose sobre aspectos muy concretos, actitud metodológica que ha llevado incluso a perder el sentido unitario del proceso que se dice querer estudiar.
al parcelar la realidad en aspectos que, por sí mismos y sin relación a otros, carecen de significado. La tradición positivista, con enfoques pretendidamente rigurosos, nos ha dejado una fuerte impronta en este sentido, sobre todo referida al estudio de la interacción que se daba en las aulas como expresión genuina del proceso de enseñanza. En muchos casos, dentro de un intento de captar lo que era la enseñanza eficaz, se ha querido ligar muchas veces las variables en que se diseccionaban los hechos reales y los métodos a los efectos en el aprendizaje, de acuerdo con el paradigma proceso-producto. Pérez, 1983. La fragmentación del sentido y significado de la enseñanza que realizó y realizan las recuperaciones del paradigma dominante en la investigación educativa impiden la utilización de esta por parte de los profesores. La investigación más extendida, hasta bien avanzados los años 70, se ha centrado en variables referidas al alumno o al profesor como entes aislados o bien a la interacción entre ellos. Reducida está a un intercambio personal fragmentado en categorías discretas, como si esas unidades tuvieran significado absoluto al margen de referencias contextuales y del contenido que se comunica en la enseñanza. Pero se ha insistido muy poco y en todo caso de forma parcial en enfocar esta interacción dentro del medio real en el que ocurren los fenómenos. Se considera así el carácter propio de la situación de enseñanza como tal y la significación que tiene para los actores principales de la misma, dentro de un contexto más amplio, el de ser una actividad dirigida con unos determinados contenidos culturales curriculares que se desarrolla con unos medios que se enmarca dentro de unas relaciones personales y dentro de un determinado ambiente escolar organizado y sociocultural en general. La enseñanza no es una mera interacción entre profesores y alumnos, cuyas particulares puedan relacionarse con los aprendizajes de los alumnos para deducir un modelo eficaz de actuación, como si esa relación estuviese vacía de contenidos que pueden representar opciones muy diversas, posibilidades de aprendizaje muy desiguales, desconsiderando que maneja instrumentos de aprendizaje muy diferentes y que se realiza en situaciones muy diversas. El análisis de la enseñanza no puede quedar limitado a los usos o cultura técnica especificada, ligada a las prácticas concretas que se generan en la situación de enseñanza institucionalizada. En este defecto se ha caído con mucha frecuencia. La enseñanza sí genera unos usos específicos, una interacción personal entre profesores y alumnos, una comunicación particular, unos códigos de comportamiento profesional peculiares, pero la singularidad de todo eso tiene que verse en relación con el tipo de contenidos culturales que se amasan. Ese medio específico
que es la enseñanza institucionalizada y con los valores implicados en esa cultura. Los propios efectos educativos dependen de la interacción compleja de todos los aspectos que se entrecruzan en las situaciones de enseñanza, tipos de actividad metodológica, aspectos materiales de la situación, estilo del profesor, relaciones sociales, contenidos culturales, etc. Entender esa situación y diseñarla para que contribuya a unos determinados propósitos implica un marco de conocimiento más amplio en el que se entiendan a todos los elementos y a todas las interacciones entre los mismos, afirma Popkewitz, 1986, que la investigación no puede detallar empíricamente los elementos de una organización como la escuela o identificar conductas discretas dentro de un acto de enseñanza, como es común ver en los estudios que analizan los efectos de los profesores, sin considerar al mismo tiempo interrogantes sobre el contexto en el que se produce. Página 228. En realidad, se trata de una superposición de múltiples contextos, que es la que da el significado real a las prácticas escolares. El autor citado distingue tres: el contexto de los hechos pedagógicos, el contexto profesional de los profesores y el contexto social. El problema de la investigación educativa reside en articular procedimientos que analicen los hechos pedagógicos considerando el significado que tienen dentro de esos contextos interrelacionados. Veamos un ejemplo que consideramos puede ser clarificador. Smith y Connolly, 1980, analizando los ambientes de educación preescolar desde una perspectiva ecológica, destacan las interacciones entre aspectos materiales de las aulas, personal que atiende a los niños, materiales con los que juegan, tipo de actividad en el que se implican, etc. Las clases más numerosas conducen a que los niños se agrupen espontáneamente en parejas, evitando estructuras de relación social más complejas. Por el contrario, en las clases más pequeñas, todos los niños se conocen y se relacionan más todos con todos. La amplitud de los espacios determina el tipo y la cantidad de actividad física que desarrollan, con la importancia que pueda tener ello en su desarrollo psicomotor. Cuando en los ambientes preescolares abunda el material con el que se entretienen, los niños tienden a establecer pequeños grupos de juego, realizándose menos intercambios sociales al tiempo que decrece la actividad física. Cuando se les implica en actividades más estructuradas, en contraste con otras más libres, es decir, aquellas cuyo curso de acción tienen una orientación más marcada, se produce entonces más interacción con el personal que los atiende y menos con sus propios compañeros. Con esas actividades más estructuradas disminuye la actividad física y se reduce el juego de fantasía.
Puede apreciarse, pues, que aspectos y variables muy diversas pueden contribuir a producir efectos complejos, interaccionando todas ellas entre sí dentro de la actividad. Desde planteamientos más comprensivos, auspiciados por una mayor influencia de los esquemas sociológicos y antropológicos en los paradigmas que guían la investigación educativa y el pensamiento pedagógico sobre bases científicas, se tiende a enfocar más directamente la situación ecológica del aula como elemento de análisis significativo, resaltando el valor del contexto de enseñanza como modelador de los procesos de aprendizaje del alumno y también de los esquemas de comportamiento de los profesores. Siguiendo esos planteamientos ecológicos, el aula se configura como el microsistema educativo más inmediato definido por unos espacios, unas actividades, unos papeles a desempeñar y una forma de distribuir el tiempo, unas coordenadas organizativas, etc. Este medio se mantiene como algo constante en el medio, en el tiempo, y es bastante semejante de unas situaciones a otras. Al estar en buena parte definido institucionalmente, de forma previa a cualquier enfoque original por parte de los profesores. Se trata de un sistema que anida dentro de otros más amplios. Al modo de las muñecas rusas, Bronfenbrenner, 1979 y 1981, tradicionalmente se ha atendido más a los aspectos interpersonales de ese ambiente que al papel que desempeñan las actividades que se realizan dentro del mismo en la configuración de sus características y en su poder educativo. La clase es un ambiente complejo que se prolonga durante largos periodos de tiempo, como resultado de las interrelaciones que se establecen entre los componentes del mismo. Los cambios que ocurren en un aspecto tienen consecuencias para los demás elementos del sistema. Doyle, 1979, página 188. La conducta de los alumnos y de los profesores se explica por estar integrada en ese ambiente, siendo producto y causa del mismo a la vez. Se llama de esa forma la atención sobre las situaciones ambientales que configuran la realidad del aula como punto de referencia para pensar y analizar no solo la práctica, sino también la competencia de los profesores, así como para explicar el comportamiento y los resultados de los alumnos. Doyle, 1982, página 76. Los profesores no están llamados a manejar variables aisladas, sino a saber planificar, desenvolverse y guiar situaciones complejas de aprendizaje, planteamiento que está en consonancia con la percepción de que las aulas, y nosotros añadiríamos también los centros escolares por sí mismos y en relación con su ambiente exterior, son ambientes complejos, con múltiples dimensiones y aspectos que operan simultáneamente. Doyle, 1977.
Esto es algo que debería tenerse en cuenta en la formación de los profesores. En realidad, de lo que ocurre en la enseñanza no se puede descubrir sino en la misma interacción de todos los elementos que intervienen en esa práctica. Si los profesores tienen que planificarla, conducirla y reorientarla, su competencia está en el saber desenvolverse en situaciones complejas, aunque una determinada rutinización de comportamiento profesional simplifique todo ello, de suerte que lo que parece complejo y difícilmente gobernable desde esquemas conscientes de actuación profesional se torna fácil y causi automático o rutinario para el profesor socializado profesionalmente. Los ambientes escolares se caracterizan por una serie de peculiaridades que es preciso tener en cuenta a la hora de pensar las competencias básicas de los profesores para moverse dentro de los mismos. El comportamiento profesional de estos está muy mediatizado por la presión que para ellos supone el tener que actuar constantemente, reclamados por las urgencias de un ambiente que requiere mantener ocupados a un grupo numeroso de alumnos, dando cumplimiento a las exigencias del currículum, normas sociales del centro, etc. El profesor actúa como miembro de un ambiente inmediato, el de la clase, caracterizado por una serie de notas que han sido resaltadas por numerosos autores. Esas notas fundamentales son las siguientes. Esas notas fundamentales son las siguientes. Primero, la pluridimensionalidad, referida a que las tareas que debe acometer a veces simultáneamente y otras de forma sucesiva son variadas y numerosas, en las que implican aspectos muy distintivos entre sí. El profesor realiza tareas de enseñanza, de evaluación, tareas administrativas, etc. 2. A esta característica viene a sumarle el hecho de que muchas de esas actividades plantean sus respectivos requerimientos al profesor de forma simultánea, pues en un mismo tiempo se producen acontecimientos diversos, se requieren atención selectiva a procesos y demandas que se dan a la vez. 3. Esas demandas al profesor pueden ser previsibles y previstas solo a grandes rasgos, pues otra de las condiciones del medio ambiente en el que trabaja el profesor es la inmediatez con que se producen los acontecimientos. 4. La impredictibilidad. Es otro de los rasgos de ese acontecer práctico, ya que son muy diversos los factores que lo condicionan. 5. Puede hablarse también de su carácter histórico, pues son de prácticas que se prolongan en el tiempo. 6. Se trata de una práctica para la que no existe la posibilidad de un control técnico riguroso apoyado en acontecimientos seguros, sino que se gobierna a base de orientaciones de principio, tomas de postura personales, en negociación con los diferentes elementos que exigen algo de la misma.
Séptimo, además de esas categorizaciones observables en cualquier ambiente de clase, y por eso mismo, el profesor mantiene una fuerte implicación personal. Huberman, 1986. Puesto que los procesos de enseñanza, la propia comunicación de información a veces se conducen en buena medida a través de la comunicación personal, creándose un entramado psicológico fuerte en el que todos quedan implicados. Ello dificulta que las decisiones a tomar puedan tener una fase de maduración previa, una objetividad distante de la realidad que las requiere, etc. Finalmente, cabría añadir que las tareas escolares representan ritos o esquemas de comportamiento que suponen un marco de conducta para quien actúa dentro del mismo. Es una práctica que no depende solo de las iniciativas, intenciones o cualidades del profesor, sino a la que éste tiene que someterse en cuanto a las demandas que le plantea. Este carácter social de las tareas les presta un alto poder socializador de los individuos, pues, a través de ellas, se concretan las condiciones de la escolaridad, del currículum y de la organización social que es cada centro educativo. En la clase se producen muchas cosas a la vez, que se suceden rápidamente, que se desenvuelven de modo imprevisto, y todo ello ocurre durante mucho tiempo. Jackson, 1968. Doyle, 1986. Por ello, muchas de las decisiones que tiene que tomar el profesor aparecen como instantáneas e intuitivas, mecanismos reflejos, y es por ello mismo difícil, si no imposible, el intento de buscar patrones para racionalizar la práctica educativa mientras ésta se realiza. La práctica interactiva de la enseñanza es difícil de controlar conscientemente, aspecto que se logra por otros caminos, como veremos. Un ambiente de esas características que nos sugiere un flujo cambiante de acontecimientos parece contradictorio a primera vista con otras dos contrastaciones muy comprobadas. Por un lado, la estabilidad de los estilos docentes desde la perspectiva personal y colectiva, lo que nos tiene que llevar a buscar las pautas que explican su posible racionalidad, su estabilización en patrones de conducta pedagógica, su coherencia o incoherencia, su misma continuidad temporal, etc. Por otra parte, la sencillez con la que un profesor, sin demasiada preparación y o experiencia, se desenvuelve en la situación de enseñanza, demuestra que existen mecanismos simplificadores para reducir la complejidad a dimensiones manejables. Abordar la complejidad de ese ambiente percibiendo la existencia de un estilo de comportamiento estable en los docentes no se puede explicar, precisamente por la existencia de unos fundamentos inmediatos, razonables, estables, que el profesor tiene y utiliza para cada una de las acciones que acomete en el aula o en el centro, como si cada una de sus decisiones fuese un acto elaborado racionalmente, apoyado en criterios estables, sino que se debe a la existencia de esquemas prácticos subyacentes en esa acción, con fuerza determinante continuada, que regulan su práctica y la simplifican. Unos esquemas relativamente estables, reclamados por un principio de economía de orden psicológico en el profesional.
y por los acontecimientos institucionales y sociales que demandan pautas adaptativas de respuesta. Esos esquemas de comportamiento profesional estructuran toda la práctica del docente. Los esquemas prácticos de los enseñantes controlan la práctica, se reproducen, se comunican entre profesores, se aplica a veces de forma muy semejante en diferentes áreas o asignaturas del currículum, y otras veces se especializan en algunas de ellas, aunque también es cierto que sufren pequeñas alteraciones y acomodaciones cuando se va repitiendo en sucesivas aplicaciones. La estabilidad de esos esquemas prácticos da continuidad a los estilos y modelos pedagógicos vistos desde la práctica, convirtiéndose en su arquitectura a través de la que se produce el vaciado de significados de cualquier propuesta curricular cuando se implanta en la realidad concreta. Porque, si bien una propuesta curricular, en la medida en que pretenda orientar al profesor, le puede sugerir esquemas prácticos distintos, lo cierto es que la estructura existente, que no olvidemos, tiene un fuerte arraigo en una serie de condiciones institucionales y en mecanismos de seguridad personal y profesional en los profesores, prolonga su existencia más allá al asimilar las nuevas propuestas, aunque puede ser alterada por ellas. La renovación es un proceso de acomodación de esquemas previos en función de la asimilación de otras propuestas. El profesor no puede desenvolverse dentro de un esquema de toma de decisiones razonadas, con fundamentos contrastados en busca de unos resultados deseables y previstos en la actividad cotidiana. Lo que sí puede hacer el profesor con antelación a la práctica, y de hecho así ocurre, es prefigurar el marco en el que se llevará a cabo la actividad escolar, de acuerdo con las tareas que vayan a realizarse. Después, cuando la acción está en marcha, lo que hace es mantener el curso de la misma, con retoques y adaptaciones del esquema primero, pero siguiendo una estructura de funcionamiento apoyado en la regulación interna de la actividad que implícitamente le brinda el esquema práctico. Algo que el profesor, si domina a través de una pauta aprendida, depurada en el curso de su cotidiana práctica profesional. Para captar la complejidad de la acción a que aludimos, para entender la conjunción en la interacción de todos los elementos que configuran una situación ambiental, para explicar, no obstante, la estabilidad de los estilos docentes, se precisa una unidad de análisis que contribuya a dos propósitos, que a primera vista pueden parecer contradictorios entre sí: simplificar la complejidad del proceso global para su mejor comprensión y manejo, por un lado, pero sin perder de vista el carácter unitario y su significado para los sujetos que viven esas situaciones, por otro. Es precisa una unidad con carácter molar que, al tiempo que reduce la complejidad, tenga significación por sí misma y resuma las complejidades del todo. Es decir, conviene buscar una unidad de análisis que mantenga la cohesión
de toda la variedad de interacciones entre aspectos que intervienen en las diferentes situaciones de enseñanza para que no se pierda su significado real, un significado que se deriva del equilibrio particular de las posiciones singulares que en esa situación mantienen la totalidad de los elementos que se entrecruzan en la misma. Nos referimos a la relación entre los elementos personales del proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje que realiza el alumno, el tipo de actividad del profesor, el contenido cultural curricular, los medios con los que se realiza, la organización dentro de la que está inscrita, guardar un cierto clima de trabajo y de orden, etc. Leer un texto para captar su significado, redactar un informe después de observar o realizar un experimento, construir una maqueta, realizar los ejercicios propuestos por un libro de texto, configurar un periódico en clase, abordar una tarea en grupo, revisar el trabajo realizado en casa. Son actividades molares que definen situaciones de enseñanza-aprendizaje con un significado peculiar. Esta consideración es fundamental para cualquier análisis intelectual o científico sobre la enseñanza. Si queremos que tenga alguna significación profesional para el profesor, pretendiendo establecer ciertas relaciones entre conocimiento y práctica en los docentes, los análisis que en aras de la precisión trocean la realidad pierden la significación unitaria de la práctica, disminuyendo por ello su utilidad. Para que el conocimiento sobre la enseñanza tenga valor en la comprensión de la misma y alguna capacidad para fundamentar en los profesores o en los candidatos a serio un saber hacer profesional y un enriquecimiento de este saber, es fundamental reparar en las consecuencias que tiene el elegir una unidad de análisis u otra. Creo que nos sirve de poco saber que un profesor tiene, por ejemplo, un estilo eminentemente expositivo o dialogante con sus alumnos, sin saber cuál es el significado de esas conductas dentro de la interacción con otros aspectos de las situaciones didácticas. Las actividades de exponer o dialogar en clase no tienen valor por sí mismas sin analizar el significado y las dimensiones de esas acciones. Se pueden exponer cosas que interesen o no, que sean o no sustanciosas, etc. Se puede dialogar sobre contenidos absurdos, impuestos, etc. Las tareas escolares. Contenido de la práctica. Las tareas, formalmente estructuradas como actividades de enseñanza y aprendizaje dentro de los ambientes escolares que definen en secuencias y conglomerados lo que es una clase, un método, etc., pueden ser un buen recurso de análisis en la medida en que una cierta secuencia de unas cuantas de ellas constituyen un modelo metodológico, acotando el significado real de un proyecto de educación que pretende unas metas y que se guían por ciertas finalidades.
Existen tareas o actividades muy distintas, de diverso grado de complejidad y duración, con implicación de elementos sencillos o más complejos. Dentro de las más amplias caben otras más específicas, inclusión en la que encuentran sentido. Son estructuras de actividad que pueden componerse de subunidades más específicas. La práctica de la enseñanza podemos visualizarla como una secuencia ordenada, aunque solo sea en la medida en que es algo que se reitera, de tramos de actividad con un cierto sentido, segmentos en los que pueden apreciarse un entramado jerárquico de actividades, incluidas unas en otras, que contribuyen a dar sentido unitario a la acción. Existen actividades marco como preparar un informe, realizar ciertos experimentos, confeccionar un periódico escolar, etc., que exigen tareas menores cuyo significado psicológico y educativo para el alumno ha de verse en relación con el sentido unitario que presta la actividad global, algo que puede proporcionar unidad a la práctica escolar si no queremos reducirla a mosaicos sin tema común. El significado de la práctica y del currículum en la acción puede analizarse a partir de las actividades que rellenan el tiempo en el que transcurre la vida escolar o que se proyectan en ese tiempo y en cómo se relacionan unas tareas con otras. No toda la actividad observable de profesores y alumnos tiene el mismo valor o es en la misma medida sustancial para caracterizar a partir de cualquiera de ellas el trabajo de profesores y alumnos. Muchas actividades o tareas en la clase no tienen el valor de trabajos formales académicos a que nos vamos a referir. Recoger material de una estantería, cerrar una puerta, etc. Son actividades sin ese valor sustantivo al que nos referimos, si bien ocultan significados profundos que se descubren en cualquier rito o norma de comportamiento escolar. Nuestro interés se centrará en aquellas actividades que más directamente se dirigen a hacer posible la función cultural de la institución escolar y en concreto a desarrollar el currículum escolar.